Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les trae información útil y también inspiración para la vida. Gracias por acompañarnos otra vez. Hoy vamos a dialogar con un invitado que es un profesor universitario, el doctor Daniel Blanco, profesor e investigador y catedrático en varias universidades de la Argentina, con especialización en la historia y la filosofía de la ciencia. Muy bienvenido. Un gusto, Pastor, estar acompañándolo en este momento. Bien. Como ustedes saben, Charles Darwin es una de las figuras más destacadas y a la vez más discutidas en el mundo de las ideas. Su teoría de la evolución, propuesta hace unos 150 años, ha sido aceptada por la mayoría de los científicos que practican la ciencia en la actualidad. Y hoy queremos hablar con el doctor Blanco sobre la vida, las ideas de Darwin, su influencia y también los aspectos que pueden criticarse de estas teorías que son, como decíamos, muy populares. Y primero vamos a hacerle una pregunta básica. El doctor Blanco, usted es un cristiano de convicciones bíblicas, y ¿qué lo llevó a especializarse en este campo de la historia y la filosofía de la ciencia? Sí, en particular lo que más me interesa es lo relativo a la historia y la filosofía de la biología. De la biología. Y desde pequeño estuve muy interesado en la naturaleza, digamos, gracias a la influencia obviamente familiar, en esto de contemplar la naturaleza, incluso con libros al respecto del mundo animal, primero al por menor, luego al por mayor, se fue agrandando la biblioteca. Y bueno, textos que leí y releía, y de hecho, si bien formalmente me volqué a la historia y la filosofía de la ciencia, si se quiere, tardíamente, siempre, incluso en mis carreras anteriores, estuvieron permeadas de ese tipo de lecturas. Así que finalmente, bueno, terminé formalmente formándome en eso. Pero y al entrar en la historia, la filosofía, uno se tropieza con esta figura gigantesca que es Charles Darwin, que no se puede eludir, no se puede evitar. Ahora, a nuestra audiencia le va a interesar saber un poquito más de la vida de Darwin, el contexto. Creo que incluso ha traído usted algunas imágenes. Háblenos de ese contexto cultural en que se crió Darwin. Bueno, Darwin nace en 1809 y vivió durante todo, prácticamente la gran parte de este siglo, lo cual está asignado en Inglaterra por la reina Victoria. Y bueno, la Inglaterra victoriana, digamos, tiene, como supongo todas las eras, ciertas contradicciones también. O sea, por un lado, un camino decidido hacia la transformación industrial. Por el otro lado, una sociedad en muchos sentidos también más conservadora y en algunos sentidos genuinos, aunque limitados, también como reacia al cambio. Darwin nace en el seno de una familia muy pudiente y con ciertos partidismos liberales que estaban involucrados ahí con el partido Whig. Y bueno, en ese seno es en el que él se cría. Y en cuanto al contexto religioso de Darwin, ¿cuáles eran las religiones predominantes, la postura religiosa de la familia y del contexto? Sí. Bueno, él digamos, su familia era anglicana, pero mayormente era profesado eso. Por ejemplo, su padre, Robert, su abuelo, Erasmus, digamos, el grado de devoción que ellos tenían es bastante cuestionable, en el sentido de que, si bien de nombre eran anglicanos, solían, especialmente el padre, por ahí también acompañarlos a la iglesia, no estaban totalmente identificados, y de Darwin casi podríamos decir lo mismo, ¿no? Era una religión formal, tradicional, pero tal vez no tan vivida internamente. Efectivamente, esa es una buena descripción de la familia Darwin. Ahora, ¿cómo es que termina él, Darwin joven, conectándose con esta expedición extraordinaria en la que él participó? Sí, tal vez hay que hacer un poquito para responder eso, un poquito de descripción del trasfondo. Sí. El Beagle, la nave con la cual él se embarca, ya había hecho una expedición a Sudamérica en los años 20,
Y estando ya en Patagonia, el Stokes, que era el capitán del navío, comete suicidio. Oh. Desde semanas después llegan las noticias desde Inglaterra que el teniente Fitzroy, que estaba en la parte de esa tripulación, tenía 20 y tantos años, es nombrado como capitán y es el responsable, después de pasar el estrecho, ir a Chile, de llevar el navío nuevamente a Inglaterra. Cuando se va a iniciar la segunda expedición, Fitzroy, tal vez temiendo que fuera en parte la soledad lo que terminó con la vida de Stokes, hace como una suerte de convocatoria para conseguir a alguien que pudiera acompañarlo a él y ser como un compañero de mesa con quien pudiera dialogar, y de ese modo no enfrentar la soledad y mantener cierta distancia como solían hacer los capitanes con su tripulación. Sí. Es en ese contexto donde se hace la convocatoria, y gracias a un botanista que había sido profesor de Darwin, John Henslow, es que, bueno, después de algunas vueltas de tuerca con la familia, él termina al bordo del Beagle, en principio como esto, ¿no? Oficialmente como una persona de compañía para el capitán. No era oficialmente el naturalista del Beagle. A la postre, cuando llegan a Brasil, McCormick, que era el que efectivamente oficialmente era el naturalista del Beagle, decide regresar a Inglaterra, y entonces Darwin toma esa posta y es el naturalista que conocemos. Y el tipo de trayectoria es impresionante. Quisiera que nos hablara un poquito de la ruta que siguió en este viaje alrededor del mundo. Sí, digamos, la idea en principio estaba pensada para unos 2 años y poquito más. Terminó extendiéndose hace casi 5 años. Ellos salen, planeaban, ahí estamos viendo una figura, ellos planeaban salir de Inglaterra para la Navidad del 31, de 1831, pero por cuestiones climáticas salieron un par de días después. Y bueno, con fines cartográficos, o sea, la expedición era mandado con esos objetivos. Y bueno, y llega acá a nuestras tierras, está mucho tiempo en Argentina y bueno, termina circunnavegando. Qué interesante esa conexión de Darwin con la Argentina, en particular la Patagonia. ¿Por qué años está aquí en la Patagonia y a qué dedica su tiempo? Sí, en el año 32, 33. Es muy interesante lo siguiente, y esto es algo que por ahí no es muy conocido, y es que hay 2 registros de este viaje, del segundo viaje del Beagle. Uno es el famoso diario de un naturalista al bordo del Beagle, que es el de Darwin, y otro es la bitácora del capitán, que ha sido incluso ha sido vertido al castellano, y se puede conseguir, digamos, ese texto. Y lo interesante es que siempre que él podía, abandonaba el barco, no estaba con Fitzroy. Y entonces se internaba en el continente y tomando nota, ¿no? Recolectando especímenes, algunos los adquiría, paleontológicos también, algunos muy famosos que se conservan hasta hoy, y los enviaba en barco hacia su mentor Henslow, que era el que finalmente después los repartía de acuerdo con diferentes profesionales, de acuerdo al tipo de espécimen. ¿Y qué tipo de fósiles encontró aquí en la Patagonia? Bueno, aquí encontró toxodontes, gliptodontes, bueno, son como, algunos son parecidos a los que hoy decimos armadillos, sí, otros son parecidos gigantescos, digamos. Sí, de gran tamaño, ya extintos. Ya. Sí. Son la así llamada típica megafauna del Holoceno, típica de Sudamérica, ¿no? Bien. Sí. Luego cruzan y llegan, la segunda estancia importante es en las Galápagos, ¿verdad? ¿Qué pasó allí en las Galápagos? Bueno, es interesante la prensa que tiene las Galápagos, que por ahí no pasó tanto allí como generalmente se piensa, porque para dar un ejemplo provinciano de acá de Argentina, él pasa casi 2 meses, va en 2 oportunidades a las Islas Malvinas, y su estadía total suma unos 2 meses, y estuvo apenas un poco menos de 5 semanas en las Galápagos. Él manifiesta que fueron unas islas que no le provocaron demasiado, y en realidad la celebridad de las Galápagos viene a cuento de que cómo él relee algunas de las observaciones que él hizo en las Galápagos, pero ya teniendo su teoría en la cabeza. ¿Sí? O sea, antes de eso, es como que él llega a las Galápagos siendo creacionista y abandona las Galápagos con la misma convicción. No hubo ninguna eureka, por así decirlo, en esas islas. Bien. Vamos a preguntarle al doctor Blanco un poquito más acerca de su formación, dónde obtuvo su doctorado y qué tipo de trabajo está haciendo en la actualidad.
Bueno, mi doctorado es de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Buenos Aires y versa sobre un enfoque semanticista de la teoría de la selección natural de Darwin. Y las investigaciones que estoy haciendo ahora, tienen que ver con algunos debates que tienen de última a Darwin también como protagonista, entre forma y función, que es un debate interesante que se dio en biología antes de la llegada y la irrupción del darwinismo, primeramente en Francia, aunque también en Alemania y luego también en Inglaterra. ¿Y las universidades donde ha venido dictando clases, cuáles son? Yo estoy en las universidades públicas. Una es la Universidad Nacional del Litoral, que está en Santa Fe, y la otra la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que está en Paraná, Entre Ríos, acá cerca. Bien, hemos apenas entrado en este Darwin viajero naturalista y vamos a ahondar en el tema al regresar después de una breve pausa. No se vayan, que ya nos volverán a escuchar. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Continuamos dialogando con el doctor Blanco acerca de Charles Darwin y de sus ideas y de su impacto y de sus críticos. ¿Qué estudios avanzados realizó Darwin al volver del largo viaje de Beagle, cuando iba organizando sus materiales, sus fósiles, sus muestras de aves y otras? ¿Cómo se insertó él en el mundo de los estudios y de la ciencia? Bueno, en principio muy bien. De hecho, uno de sus héroes, Charles Lyell, a quien él todavía no conocía personalmente, ya lo estaba esperando porque con sus escritos al respecto de cuestiones geológicas que él fue enviando a Inglaterra desde el Beagle, ya prometía ser un naturalista avesado. De hecho, yo estoy convencido de que si nunca hubiera escrito El origen de las especies, si nunca hubiera hablado del transformismo ni de la selección natural, de todas maneras hubiera sido un reconocido naturalista de la época. Sus estudios formales fueron antes del viaje. Pasó un par de años en Edimburgo tratando de estudiar medicina, cosa en la cual decide volverse, digamos, no tiene el título. Luego estudia letras con la proyección de convertirse pronto en un clérigo, y es en ese interludio, al final de sus estudios en letras, que se embarca en el Beagle. Bien. Regresa, se inserta en el mundo científico, se casa, forma su familia. Háblenos un poquito de la familia de Charles. Sí, es muy interesante. Una cosa también que hay que decir es que la vida de Charles Darwin es quizás una de las vidas mejor documentadas de las que tenemos noticias. Ah, sí. Sabemos muchísimo de su vida, prácticamente de cada día de su vida hay algo al respecto, alguna carta que se le envió, una carta que recibió. Y bueno, una de las cosas que se conserva es una hoja donde él se debate al respecto de si convenía casarse. Entonces, nos pasa a todos los jóvenes, ¿no? Sí. Sí. Él pone una lista de por qué sí y por qué no. Y bueno, de los dos lados había estaba bastante lleno, pero de todos modos concluye casamiento. Dice casarse 3 veces, casarse. Y finalmente lo hace con una media prima hermana, compartían el abuelo, que fue Emma Wedgwood, que también proviene de una familia todavía más poderosa en cuanto a poder adquisitivo que los Darwin, y que son famosos hasta hoy por sus trabajos relativos al pottery. Ah, sí, ¿eh? Sí, en Inglaterra. La alfarería de lujo. Exacto. Sí. Si uno va por allá y quiere comprarse algo de los Wedgwood, sí, pues uno cree que por cierta cantidad de dinero lo puede conseguir. Siendo pesimista, pues no. Seguramente él se quedó corto, son muy caras. Así que forma una familia. ¿Cuántos hijos tiene? Él tuvo 10 hijos, 3 murieron siendo muy jóvenes, uno era un bebé recién nacido, que de hecho muere en 1859. Justo en la época perdón, 1858. Sí. Justo en la época donde, bueno, después podemos comentarlo, se hace una presentación conjunta de él, de sus ideas con las de Wallace frente a la comunidad científica de la época, y otros 2 más que también fallecen a edad temprana. Entonces llegamos al momento culminante, Sí. la publicación de su libro, 1859, su título y sus ideas principales.
Sí, en castellano se conoce como El origen de las especies. Es un libro que vio 7 ediciones, 6 ediciones. Algunos hablan de una séptima porque hay una reimpresión de la 6ª edición donde tiene bastantes cambios. Pero bien, su obra cumbre, él escribió 10 libros a lo largo de su vida y editó un puñado más. Pero esta es su obra cumbre por la cual es mundialmente famoso. Creo que hay una foto incluso de la época en que él publicó ese libro, ya maduro, Sí. 50 años, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo se relaciona la tesis principal de su libro con el relato bíblico del Génesis, de la creación y la naturaleza del ser humano que Dios crea por su poder y su palabra? Sí. Bueno, primero hay que decir que son 2 las ideas principales del libro. Bien. Y las 2, digamos, de algún sentido, para algunos importante, para otros no tanto, pero está claro para todos que hay un problema al respecto de este contraste. Sí, tal vez, las ideas principales. Sí, bien. Sus ideas, las 2 ideas principales pueden resumirse en sus 2 constructos teóricos. Una es la así llamada teoría del origen en común, sí, que es la postura, bueno, ahí está el único dibujo del origen y a la derecha de lo que se puede ver en la pantalla, y a la izquierda es un garabato que él hace, famoso garabato ya en 1837, donde está la divergencia, ¿no? O sea, todo lo que está vivo tiene un origen en común, incluyendo los animales, las plantas, las aves. Los hongos, las sí, bacterias. los hongos, los seres humanos. Efectivamente. Él en su libro hay que decir que no es tan aventurado, ¿sí? Lo que él dice es que hay 3 o 4, tal vez 5 orígenes separados para los animales y otros tantos para las plantas. Pero la mayoría, digamos, en el mundo científico de hoy se cree que Darwin fue demasiado tímido al respecto y lo que se defiende es que efectivamente hay un único origen en común para toda la vida, para toda la biodiversidad. ¿Cuál es la segunda idea? Y la segunda idea es que el mecanismo principal, que es el principal responsable de la creación de las adaptaciones, es lo que él denomina teoría de la selección natural. ¿En qué consiste esa teoría? Básicamente, para decirlo en 2 palabras, es que hay variantes en la naturaleza, que hay cierto hacinamiento que provoca una competencia desigual y que en virtud de esa competencia desigual, algunos pueden reproducirse mejor que otros. Y por el factor preservador de la herencia, lo que se sostiene es que en la siguiente generación, los individuos mejor favorecidos, en el sentido de que pudieron reproducirse de manera mejor, de manera diferencial respecto del resto, se verá mejor representado en la población en la siguiente generación. Y eso, como preguntaba hace un momento, es una propuesta muy diferente de la que presenta la Biblia en cuanto a los orígenes. Sí, efectivamente, en el sentido de que hasta entonces lo que se pensaba era que las adaptaciones y todas esas maravillas que no dejan de asombrar a cualquier persona, a ningún naturalista creo que podría decir que se termina de acostumbrar a ello, era producto justamente de la acción directa de un creador. Lo que hace Darwin, y de ahí digamos, el gran impacto, la importancia que tiene, digamos, la relevancia que tiene especialmente para los creyentes, es que él reemplaza la acción de este diseñador inteligente por la acción ciega o miope, si uno quisiera decirlo de otro modo, de la selección natural. Digo esto es fundamental porque muchas veces se piensa que se puede hacer las paces con Darwin meramente haciendo las paces con la evolución, ¿sí? O sea, una persona podría pensar que siendo transformista puede uno abrazar, por ejemplo, un proceso evolutivo que vaya de la ameba al hombre, un proceso vectorial, como una escalera de progreso. Sí. Y alguien que defiende una idea así todavía podría pensar que a pesar de que la evolución sea un hecho histórico, el hombre puede todavía ser la corona de la creación. Se entiende esa posición, pero lo que hay que entender también que esa no es la posición de Darwin, no es la posición que él tiene de cómo funciona la evolución a lo largo del tiempo. Sí. Algunos incluso lo llaman a eso evolucionismo teísta, acerca de que Dios de alguna manera interviene en el proceso. Ahora, volviendo a la idea de esta naturaleza, los creacionistas creemos que a partir de una serie de orígenes que Dios diseña, van surgiendo variaciones, ¿no es cierto? Explíquenos un poco eso.
Efectivamente, el creacionismo tiene como muchas también un abanico de posiciones, Sí. pero en principio el creacionismo más tradicional lo que defiende es que Dios crea cierta diversidad y después dentro de esa diversidad la evolución puede haber hecho su trabajo e incluso se reserva también un papel creador, aunque más tímido por supuesto que el que le adjudicaba Darwin, a la selección natural en el proceso. O sea que los perros, en el supuesto caso de que Dios hubiera creado a los caninos, siguen siendo perros a pesar de sus variedades. Y lo mismo con otros órdenes del mundo natural. Efectivamente. Eso, digamos, si uno toma las variaciones, ¿cuáles son el tema es el siguiente, digamos, el creacionismo podría defender que existe como sucedía en la época de Darwin, que existe una suerte de halo esencial infranqueable donde la variación se puede dar, pero que no puede pasar los límites que se dan en ese halo. Y eso es algo que estaba presente ya en la época de Darwin, y lo que hace Darwin es hacer el salto, digamos, saltar ese halo. Bien. Hablaba usted un poquito del concepto de diseño inteligente, que ha vuelto ahora sobre el tapete en años recientes. Explíquenos en qué consiste eso. Sí, el argumento del diseño tiene muchas formas, o sea, es un argumento que está insinuado ya en Platón, está insinuado en Aristóteles, está explícitamente desarrollado por Kant, por ejemplo, Sí. y problematizado por Hume. Sí. En la época de Darwin hay como un resurgir, y estoy hablando de comienzos del siglo XIX, cuando los textos de Hume ya habían sido publicados hacía varias décadas. Sí. Hay un texto particular que es importante, especialmente para Darwin, porque formaba parte de su formación formal cuando él estudiaba letras, que es un texto de William Paley, que se llama Teología Natural. Sí. Concretamente este libro lo que pretende es dos cosas, es que a partir de la naturaleza uno puede inferir la existencia de un creador inteligente, pero además uno puede inferir su carácter. Si eso es cierto, si uno se tomaba eso en serio, uno tranquilamente, siendo un naturalista, podría estar haciendo teología. ¿Sí? A partir de la naturaleza yo puedo saber que hay Dios y cómo es, inteligente, bondadoso, etc. Ahí hay como una suerte con el famoso argumento del reloj, o historia del reloj que menciona Paley al comienzo del libro, hay como una suerte de reformulación del argumento del diseño contra el que va Darwin. Los intentos posteriores, digamos, de hacer nuevamente, de reformular el diseño inteligente, aparecen no hace tanto tiempo, en los años 80, 90, de la pluma de algunos científicos y filósofos mayormente estadounidenses, ¿sí? Donde, bueno, plantean otra vez que uno puede inferir cómo es ese creador, pero sí que hubo alguna injerencia de una inteligencia en la creación. Una propuesta que no ha sido bien recibida dentro de la comunidad científica, pero bueno, que tampoco se puede ignorar. Ahora, ¿qué críticas se le han hecho importantes a la teoría de la evolución de Darwin, incluso la del neodarwinismo? Bueno, el neodarwinismo, hay dos tipos de neodarwinismo, de dos formas. Una es una que está cercana a la muerte de Darwin, que es la forma en la que, este autor Romanes es el que acuña el término neodarwinismo para referirse a posiciones de un alemán, Weizmann, y también al propio Wallace, que fue el co-descubridor de la teoría de la selección natural, que eran autores que no aceptaban nociones lamarckianas, Darwin sí, eso a veces no se dice, y que daban el mayor protagonismo para la historia evolutiva a la selección natural. Ahora, generalmente hoy en día cuando se dice neodarwinismo no se lo dice en este sentido, sino lo que se está pensando es más bien a la así llamada síntesis o moderna de la teoría de la evolución, que es algo ya del siglo XX y que, digamos, está protagonizada por una comunidad bastante importante de científicos que lo que pretenden hacer es incorporar a las teorías darwinianas la genética clásicamente, la así llamada genética mendeliana. Pero además, tratar de esa síntesis no tiene solo que ver con el casamiento entre biología evolutiva y genética, sino también con otras disciplinas, como la biogeografía, como la paleontología y demás. Se nos está acabando el tiempo, nos queda apenas un minuto. Las críticas principales
a la teoría de Darwin? Bueno, creo que tenemos una figura al respecto. Bien. Hay muchas críticas que se han hecho a lo largo del tiempo y que algunas persisten, digamos, en la actualidad. Sí. Por ejemplo, una tiene que ver con primero con el poder explicativo que tiene la teoría de la selección natural. Sí. O sea, hasta dónde llega ese dominio de aplicación de la teoría, hasta dónde es posible echar mano de ella para dar cuenta de todo tipo de adaptaciones. Otra tiene que ver con cuáles son las unidades que se seleccionan, ¿sí? Son las especies, son los individuos, son los genes, ¿sí? Otra tiene que ver con la cinemática del proceso evolutivo. O sea, Darwin pensaba que la evolución era gradual y continua, y la evidencia fósil en muchos sentidos va a contramano de eso. Correcto. Entonces eso hizo que los biólogos evolutivos tuvieran que necesariamente, forzados por la evidencia, abrir un poco el abanico y tener más una pluralidad de posiciones posibles al respecto de la cinemática. La conversación va a continuar, doctor Blanco. Aquí apenas hemos entrado en el tema que a usted le apasiona y tal vez tengamos una ocasión futura de volver a este tema como creacionistas bíblicos, que creemos en un Dios sabio e inteligente, pero cuya imagen a través de la naturaleza está mancillada por la condición del pecado, por la destrucción que ha traído. De modo que la naturaleza no nos presenta la imagen real de ese Dios creador bueno que creó un mundo para los seres humanos, para la naturaleza, y que en el futuro la va a recrear cuando Jesús, el Creador, regrese a este mundo. Muchas gracias, doctor. Un gusto, un gusto. Hemos disfrutado de esta conversación e invitamos a que nos sigan sintonizando en Diálogo al Punto para que aprendan y disfruten del conocimiento. Adiós.